Gracias, señora presidenta. El artículo 26 de la Constitución, luego de prohibir la pena de muerte, señala: en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo con reeducación la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Esta disposición, que está inspirada en la filosofía justnaturalista de nuestra Constitución, recogida en el artículo 72 de la misma, que señala que la enumeración de derechos, deberes y garantías que se formula no excluye otros que son propios de la personalidad humana y de la forma republicana de gobierno, inscribe al Uruguay en un país donde los derechos de las personas han sido desde siempre garantizados, y particularmente desde la aprobación y de la incorporación a nuestro texto constitucional de estas normas. La prisión tiene entonces como una exclusiva finalidad lo que prescribe este artículo 26, la reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Los teóricos del derecho penal han discurrido largamente sobre el sentido de la prisión. La prisión no está para mortificar, para hacer sufrir, para generar dolor en los encausados, en las personas privadas de libertad. Está esto muy extendido desde el punto de vista, yo diría, social, ¿no? Es muy común decir, bueno, se ha impuesto una especie de sentido de venganza. La prisión sirve para vengar, para sancionar, para hacer sufrir al que cometió el delito. No, lamentablemente la Constitución no prevé que ese sea el espíritu con el que se deba privar a alguien de la libertad. Y yo diría que más que eso, esa actitud viola los derechos, hoy los llamamos humanos, los derechos de las personas, que tutelan los 72 artículos que constituyen la parte dogmática de nuestra Constitución. Queda entonces claro que la prisión no es venganza. La prisión no está dirigida a mortificar a las personas privadas de libertad. No debe estar dirigida a eso. Y cuando presentamos el proyecto, nosotros lo hicimos con conciencia de que nuestras cárceles no cumplen con el fin que la Constitución prevé. Lamentablemente tenemos un sistema carcelario cuya responsabilidad no le atribuyo a este gobierno ni al anterior gobierno, y que viene heredándose desde tiempo, yo diría, remoto, en que las cárceles se han transformado en depósitos de seres humanos. Y es cierto, existen fundamentalmente presos jóvenes, la mayor parte de las 15.000 personas, y ese es otro problema, el aumento de las personas, de la cantidad de personas privadas de la libertad, ha venido en aumento sistemáticamente a través de los últimos años de historia del Uruguay, de las últimas décadas. Y es un proceso que, bueno, como en la película argentina, de esto no se habla poco y se hace menos. Y yo diría que la mayor parte de nuestras cárceles son vergonzosas. Yo recuerdo que la última defensa penal que hice, mi defendido estaba internado en la cárcel de San José, en el medio de San José. Como era una persona conocida, en alguna
oportunidad concurrí con mi señora a visitar a esta persona por una razón de orden profesional, pero también de orden social. Y mi señora casi se desmaya cuando vio las condiciones en que estaban alojados los presos a una cuadra de la Plaza de San José, detrás de la Intendencia Municipal, de la Unidad Militar y esquinado con la Catedral. Lo que hemos visitado en algunas oportunidades las cárceles, y yo recuerdo mi primera experiencia profesional en ese sentido en la cárcel de Miguelete, y yo le diría que a lo largo de mis 40 años de actividad profesional, donde yo reconozco que no ejercí habitualmente el derecho penal, se dio una constante, ¿no? Las cárceles eran lugares tenebrosos que infundían temor. Y honestamente más de una vez pensé, bueno, ¿qué haría yo si estuviera en esta situación, ¿no? El Uruguay tiene una gran deuda en ese sentido. Y capaz que como uno ya es una persona mayor, se encuentra más sensibilizado con sus coetáneos. Y yo me encuentro con esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que indica como personas mayores aquellas que tienen más de 60 años, diciendo persona mayor es aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. La edad de 60 o 65 años o 70 años no es una edad caprichosa, está contemplada por esta convención. Y en lo que a nosotros nos interesa, en su artículo 13, la convención establece: los Estados partes garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Nuestro proyecto estuvo dirigido simplemente a cumplir algo que, al margen de esta convención, pero que está amparado por esta convención, está dirigido a prestarle un tratamiento carcelario muy especial a las personas mayores. Y esto está previsto para cárceles promedio o quizás cárceles modelo. En el Uruguay tenemos que ser conscientes que nuestras cárceles están muy lejos de ser cárceles modelos y mucho menos de estar dirigidas a la reeducación y a la profilaxis del delito, como prevé el artículo 26. Este proyecto que nosotros presentamos y que en esta sala se ha calificado duramente, contó con opiniones muy prestigiosas de personas que no pertenecen a Cabildo Abierto ni tienen ninguna relación política con nosotros, pero que tienen un enorme prestigio profesional, como el doctor Aval. ¿Qué dice el doctor Aval? ¿Qué dijo en comisión el doctor Aval? Por un lado, se propone sustituir la pena a recaer en caso de condena firme por delitos cometidos por personas mayores de 65 años, cuanto implique privación de libertad a cumplir en establecimiento, llamémosle carcelario, en un establecimiento de reclusión. Esto se sustituye por una pena a cumplir en el domicilio, una privación de libertad domiciliaria. Se prevé también la conversión de la pena originaria de reclusión en un establecimiento carcelario al momento de cumplir 65 años por la pena de cumplir en el domicilio. Y continúa diciendo el doctor Aval: el asunto es que el proyecto de ley regula la más grave de las medidas cautelares, que es sin duda la prisión preventiva del imputado en un establecimiento de reclusión. Lo que se proyecta ahora es que esa medida cautelar se cumpla a partir de los 65 años o de entrada si la persona tiene 65 años en prisión domiciliaria.
Si en el curso del proceso se llega a los 65 años y la persona estuviera recluida en la cárcel, la reclusión se transformaría en prisión domiciliaria, porque nuestro proyecto lo que preveía no era dejar en libertad a nadie, no era amnistiar a nadie, sino simplemente cambiar la prisión carcelaria por prisión domiciliaria. Y dice el doctor Aval, en lo personal entiendo que no es en absoluto inadecuado, algo parecido. Lo que pretenden las medidas cautelares es evitar que la persona obstruya el proceso. No se trata de aplicar una pena anticipada. Por eso el Código dice a los jueces que cuando la persona tiene 70 años deben pensar bien antes de ponerla en prisión preventiva. Lo estoy diciendo en un lenguaje que no es el que emplea el Código, pero quizás sea más fácil de entenderlo así. O sea que teniendo en cuenta la finalidad de las medidas cautelares, no me parece inapropiado que se extienda con un poco más de fuerza esto que ya dispone el Código a partir de los 70 años. Todo el prestigio del doctor avala lo que nosotros estábamos planteando. Ahora bien, otra cuestión distinta es la manera en que el proyecto pretende regular estos aspectos procesales de las medidas cautelares y en particular el de la prisión domiciliaria. En primer lugar, se excluyen algunas situaciones que se individualizan en los numerales 1, 2 y 3 de su único artículo. No voy a leerlo porque creo que no tenemos mucho tiempo, dice el doctor Aval. En principio, yo creo que no debería excluirse ninguno. Aquí se ha hablado reiteradamente de excluir delitos. Todo el prestigio de este exdecano de la Facultad de Derecho dice, en principio yo creo que no debería excluirse ninguno, sin perjuicio de que en algunos casos se recluya al imputado atendiendo a sus propias características, pero no por el delito que se le imputa, que además no sabemos si lo cometió, porque estamos hablando en general de la prisión preventiva. De acuerdo con la Constitución y la ley y los tratados internacionales, no sabemos si esa persona cometió el delito, pero no debería excluirse a nadie. Me parece que no es razonable. No lo dice Domenech, no lo dice Cabildo Abierto, lo dice este prestigioso decano de la Facultad de Derecho. Pero a esas opiniones debemos sumar la de otro prestigioso profesional, especialista en Derecho Penal, el doctor Haller, tampoco vinculado obviamente a Cabildo Abierto ni nada que se le parezca, que dice, en ese sentido, la idea de que las personas tengan un sistema de reclusión distinto, porque no es de libertad ambulatoria, a partir de cierta edad a debatir, lo vemos básicamente como correcto. Y agrega, la edad de 65 años es discutible como toda edad, pero a mi leal entender también es cierto que podrían ser 62, 68 o 70, que son edades que también se han manejado. Puse a propósito el ejemplo de 50 años porque un individuo de esa edad en la prisión es una persona vieja y con menos años también. Esa es la verdad en términos de reclusión de una persona. Entonces, el proyecto no baja tanto y tiene parámetros de una persona sexagenaria que hasta podría estar en una situación equivalente en la vida civil de la jubilación, por decir un parámetro que quizás no sea del todo adecuado, pero sirve como un elemento de comparación. La edad de 65 años, en opinión de algunos colegas de nuestro instituto, es algo baja. Otros consideramos que es correcta y otros más extremos han llegado a afirmar que podría ser menos también. Otro aspecto genérico, luego de ir a las propuestas específicas que visualizamos, tiene que ver con el proyecto. Nos parece bueno e interesante en un momento histórico del país. Cuando aparece un proyecto de menor punitivismo, la verdad es que uno ya tiene una predisposición favorable a priori. Considero que esto tiene un cierto fundamento cuando vemos que un alto porcentaje de las leyes penales en Uruguay tienden a un incremento punitivo. Entonces, cuando aparece una que lo disminuye, entendemos que de alguna manera cumple una función de dosimetría o de equiparación. Y para no ser muy larguero en estas cosas, él agrega, consideramos que la regla que se obtenga una reclusión domiciliaria a partir de 65 o 70 años, en este caso 65 años, es acompañable.
y el doctor Haller no creo que vaya a empeñar su prestigio como criminólogo si la idea de Cabildo Abierto fuera tan desaconsejable. Y culmina diciendo, en cuanto a las posiciones que se plantearon dentro de los que apoyamos la iniciativa, hubo una bastante determinante en el sentido de afirmar la prisión domiciliaria debiera ser para el 100% de los delitos, esto es, para todas las causas por igual y eliminando toda posibilidad de discrecionalidad, de injusticia comparativa y de debate acerca de la gravedad de los delitos. La persona no queda en libertad, sino que sigue cumpliendo la pena con restricciones que ya existen hoy en día. Sabe que no puede salir del país, sabe que tiene que manejar ese domus o domicilio, que no es solo las 4 paredes de la casa, el jardín del frente y del fondo, las dependencias del lugar, lo que constituye civil y penalmente un domicilio. Por supuesto que todo está incorporado como debe ser. O sea que no tenemos ningún tipo de rechazo a esa afirmación, pues la azotea, el balcón, el frente y el fondo es domicilio. Esta posición, que por supuesto puede resultar atractiva, pero también puede provocar algunos inconvenientes, afirma que tendrían que ser a rajatabla, incluso con relación a los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Más allá del estupendo informe que los colegas han elaborado, es verdad que el Uruguay no estaría libertando a las personas, sino sometiéndolas a un régimen de reclusión distinto al de la prisión celular. Por supuesto que esto es absolutamente legítimo en nuestro país porque lo puede disponer de esos mismos casos. Y lo ha hecho sin inconvenientes desde el punto de vista jurídico, por lo que no cambiaría esencialmente este aspecto. Yo creo que las opiniones de estos juristas, muy lejanos políticamente a Cabildo Abierto, críticos en muchas oportunidades de otras posiciones de Cabildo Abierto, demuestran que el proyecto que nosotros en su oportunidad presentamos se ajusta a la legalidad y se ajusta a las mejores opiniones que en la materia se han brindado en este país. Claro que si nosotros queremos utilizar el derecho penal como instrumento de venganza, bueno, no estará eso acorde a las disposiciones constitucionales, no estará eso acorde a nuestra legislación penal y procesal, no estará eso acorde al sentido humanitario de todo nuestro derecho de clara inspiración yo-naturalista. Pero digamos más, el hecho de que nuestro proyecto prescribiera la prisión domiciliaria de oficio no es ninguna novedad en el derecho comparado ni en nuestro derecho. Existen múltiples antecedentes en la materia. La Ley de Amnistía 15.737 de 8 de marzo de 1985 amnistió a todas las personas a que se hubiera atribuido la comisión de una serie de delitos que atribuye. Vaya que amnistiamos a asesinos, secuestradores, personas que violaron los derechos humanos en la década del 60 y del 70 y, señora Presidenta, no me arrepiento. Me parece que fue una buena medida porque, como lo enseñaba Pibel Devoto, todos los enfrentamientos políticos que derivaron al campo armado en Uruguay terminaron con leyes de amnistía. Y claro que en los enfrentamientos militares hay situaciones de violencia extrema y cosas que nadie en su sano juicio desea, como es la herida y la muerte de otra persona. Pero bueno, quizás para sanar ese desvarío que a veces nos gana a los seres humanos, no está mal la amnistía, el perdón, el tratar de hacer borrón y cuenta nueva. Y yo tengo la esperanza de que eso suceda en mi país. Yo no conozco a las personas que están en Domingo Arena, nunca he hablado con ellas,
no las he ido a visitar. Y como he dicho yo en este Senado en más de una oportunidad, me duele tanto la muerte de Pascasio Báez, de Morató Manaro, de Hilda Quirino, de Jaime Orosa García, de Pascual Guidet, como la de Gomenzoro, la de Roslic, que me impresionó horriblemente en su momento porque nada justificaba que sucediera una cosa así cuando estaba por concluir el gobierno militar, la de la señora García Ureta de Hellman. Nos debimos haber ahorrado todas esas cosas y continuar enfrentando personas por esos motivos. Yo no quiero calificarlo porque cuando incluso yo presenté el proyecto de ley para reparación a quienes fueron víctimas del terrorismo ideológico, de actos perpetrados por personas que entendieron que por la vía armada podían resolver problemas políticos, yo lo hice con la intención de que la oposición acompañara ese proyecto. Y no voy a perder mi esperanza mientras tenga un hálito de vida. Yo decía que esta ley 15.737 es uno de los antecedentes que debemos tener en cuenta para recapacitar sobre que estamos siguiendo líneas que en la justicia uruguaya, en la legislación uruguaya, tienen hondo arraigo. Hay una ley de libertad anticipada y provisional 15.743 de 14 de mayo de 1985 en que dice: el juez o tribunal que esté conociendo en la causa otorgará de oficio y sin otro trámite la libertad provisional bajo caución juratoria a los procesados comprendidos en el artículo 1 de esta ley. La ley 15.776 de 11 de noviembre de 1985 decrétase la amnistía de los delitos establecidos en los artículos 21 y 22 de la Ley 5.649 de 21 de marzo de 1918, la Ley 15.834 de 16 de octubre de 1986. Acuérdase la amnistía a todas las personas incursas en los delitos electorales previstos en la ley tal. La Ley 17.272 de 24 de octubre de 2000, que sustituye el artículo 20 de la Ley 15.737. La Suprema Corte de Justicia puede conceder la gracia que extingue el delito o excarcelar provisoriamente a los procesados cualquiera fuera la naturaleza de la imputación. Cualquiera fuera la naturaleza de la imputación. Y citemos, por último, la Ley 17.897 de septiembre de 2005, la famosa Ley de humanización y modernización del sistema carcelario. El juez de oficio y sin más trámite otorgará la libertad anticipada de los penados comprendidos en el artículo 1 de esta ley. También en el derecho comparado hay disposiciones similares. El Código Procesal Penal de la República del Paraguay de 1990, artículo 238, no se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave o terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario. En definitiva, señora presidenta, yo entiendo que hubiera sido muy bueno para la pacificación final del país, para atender la situación de todos los viejos, sin exclusión, atender nuestro proyecto.
Lamentablemente tengo que decir que lamento profundamente que se utilice el derecho como instrumento de venganza, que se haya politizado a extremos increíbles la justicia y se haya llevado a la justicia el conflicto, el conflicto político. Y creo que este proyecto de ley que nosotros vamos a votar, que no hace caudal de lo que nosotros estábamos proponiendo, ordena disposiciones en la materia y lo acompañamos en ese sentido, pero con también el dolor de que se desestimen soluciones legales y doctrinarias que deberíamos aplicar en todos los casos sin el ánimo de efectuar discriminaciones odiosas, como de alguna manera nos han venido a enseñar los doctores Abal y Aller. Gracias, señora presidenta.